Han terminado ya. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la Buddhidad para beneficiar a los seres. Hoy nos hemos reunido en el día de las enseñanzas de las oraciones, del Molam. Por un lado, estamos refugiados y por otro lado, no podemos reunirnos por causa del coronavirus. No se pueden hacer reuniones. Así que hemos decidido celebrar esta reunión a través de Internet. Hoy es el día 15 del primer mes y normalmente celebramos oraciones. Y se hace una gran celebración, pero este año no puede ser. Normalmente yo tengo que hacer unas oraciones. Y son oraciones muy largas, que sí, me las sé de memoria, pero hay una oración que se llama Kamso, que es muy larga y que hay una parte en la oración que si no la recito muy a menudo o no la recito acompañado de otras personas, no la recuerdo bien. Yo no soy el único que tiene problemas a veces para recordar las oraciones largas. ¿Quién era? No me acuerdo exactamente de quién era. Que él vino a la sesión de oraciones y fuimos a Norbulinka y en la parte del Kamso de esta oración se levantó y se fue a Norbulinka. Y en ese momento, yo me levanté y me fui a Norbulinka y cuando me fui, vino alguien que se sentó en el trono y se dicen que se le escapó, se hizo pis. Porque son oraciones muy largas. Yo nunca me he llegado a hacer pis, pero sí que me han entrado ganas de ir a hacer pis. Ahora, debido al coronavirus, no podemos hacer grandes reuniones. Y no pasa nada, porque nos podemos ver a través de Internet. El coronavirus se ha extendido en el Tíbet y en todas partes del mundo. Creo que no está mal, porque si utilizamos Internet, esta grabación llega a todas partes. Se puede escuchar desde distintas partes del mundo. Así que este es el modo como hoy vamos a hacer las enseñanzas del Molam, de las oraciones. Y me gusta mucho tener esta oportunidad, me complace reunirme con ustedes. Normalmente nosotros contamos uno de los relatos de las antiguas vidas del Buda. El Buda
tuvo estas vidas pasadas y bueno, hay estos cuentos sobre sus vidas. También quería explicar el primer capítulo de la guirnalda preciosa de Nagarjuna. Pero en primer lugar, quisiera hablar un poco en general sobre una introducción al budismo. Y esto lo podrán oír en Tíbet y también en las regiones de los Himalayas. Estamos en el siglo XX, en el siglo XXI. Hemos llegado al siglo XXI. Muchos de nosotros que somos tibetanos, vivimos en el exilio, somos refugiados. Los sustentadores de las enseñanzas del Buda hablan a sus discípulos teniendo en cuenta sus disposiciones mentales. Y los que son más inteligentes lo que utilizan es la argumentación para analizar las escrituras. Y ahora, en el siglo XXI, tenemos que ser sostenedores de las enseñanzas de inteligencia superior. Tenemos que tomar nuestros inconvenientes y convertirlos en ventajas. El hecho de estar en el refugio, en el exilio, lo podemos utilizar porque es para nosotros más fácil conectar con personas de otras partes del mundo. Y esto ha hecho que los científicos se interesen en el budismo. De este modo podemos ver que realmente hemos transformado los inconvenientes en ventajas. En el siglo VII, el rey Sonsen Kampo, que fue un rey del Dharma, del Tíbet, y todos nosotros tenemos que tener una manera de pensar a largo plazo y muy abierta, como tuvo el rey Sonsen Kampo. Él tenía una princesa, se casó con una princesa china que trajo la estatua del Chobo a Lhasa. Y a él le gustaba mucho la cultura china, le gustaba esta escultura china, pero la escritura tibetana pensó que debía crearla tomando como ejemplo la escritura de Devanagari india. La comida, le gustaba la comida china, pero a la hora de escoger una escritura, pensó, el chino es muy difícil, los caracteres chinos son muy complicados. Y pensó, es mejor que nosotros creemos nuestro propio en el lenguaje escrito, nuestro propio alfabeto. Y para ello tomó como ejemplo la escritura de Devanagari india, que tenía sus vocales y sus consonantes. Esto creo que fue una gran acción, fue un gran acierto. Y gracias a esto, en el siglo VIII, Santaraksita, cuando llegó al Tíbet, le dijo al rey Trison Dechen, que es el rey que había en ese momento en el Tíbet, que podían usar esa escritura. En ese momento tenían una buena relación con China. Trison Dechen tenía una buena relación con China, pero a la hora de buscar un maestro de budismo, escogió a uno de la India. Quiso buscar en el monasterio de Nalanda y por ello invitó a Santaraksita. Santaraksita, cuando llegó al Tíbet, le dijo al rey Sonsen Kampo, ustedes no deben leer del sánscrito y del pali,
sino que deben transcribir y traducir todos los textos al tibetano y escribirlos utilizando el alfabeto tibetano. Y esto fue en el siglo VIII, cuando llegó Santaraksita al Tíbet. Algunos amigos me han dicho que Santaraksita él mismo se interesó por aprender tibetano. Le gustaba el alfabeto tibetano. Ahora nosotros, gracias a ello, tenemos nuestro propio alfabeto y los textos que estaban en sánscrito y en pali se tradujeron al tibetano. Y tenemos más de 300 volúmenes del Kangyur y el Tengyur. El Kangyur, que es la palabra del Buda, tenemos más de 100 volúmenes. Y del Tengyur, que son los comentarios, las exégesis, tenemos más de 200 volúmenes. Y gracias a ello podemos dedicarnos al proceso de estudio, reflexión y meditación. Esto fue gracias al rey Sonchen Khampo, que creó la escritura, y al rey Trison Dechen, que favoreció la traducción de muchos textos al tibetano. Muchos traductores, los famosos Lotsawas tibetanos, fueron a la India y estudiaron los textos indios. Después, ya que Santaraksita fue al Tíbet, y él era de la Universidad de Nalanda, la tradición tibetana tenía una relación especial con el linaje de Nalanda. Se convirtió en una rama del linaje de Nalanda. Ahora, para estudiar el linaje de Mahayana, teniendo en cuenta la lógica y el razonamiento, creo que nosotros somos los principales. Me parece que en China, por ejemplo, aunque tienen linaje Mahayana, no estudian tanto los textos y no estudian en especial los textos de Dignaga y de Dharmakirti. Por ejemplo, el compendio sobre cognición válida y el Pramanavartika, que son textos sobre lógica y epistemología. Los textos sobre Vinaya los encontramos también en el canon Pali. Y el Tantra, por ejemplo, lo hemos traducido del sánscrito. Hoy en día, en general, el budismo, y dentro de él, que tenga todos los textos, tanto del sutra como del tantra, como tanto del canon pali como del canon sánscrito, creo que solamente nosotros guardamos este tesoro, los tibetanos. En Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka, a veces desprecian en cierto modo el budismo tibetano, diciendo que es Mahayana, que es el vehículo superior. Pero poco a poco hemos ido entrando en contacto con ellos y hemos visto que hemos encontrado más cercanía. Hemos podido demostrar que realmente el canon sánscrito y sobre todo el linaje de Nalanda utiliza la argumentación para demostrar sus tesis. A veces a algunos monjes amigos tailandeses que pertenecen al canon Pali, en broma les digo que si solamente estudian el canon Pali es como si no tuvieran dientes, porque no estudian los textos de lógica y argumentación. Y si se encuentran con algo que es muy difícil de comprender, solamente pueden chupetearlo, no lo pueden masticar bien. Carecen de los dientes de la lógica.
Nosotros, como tenemos la lógica, la argumentación, estos libros sobre epistemología, es como si tuviéramos fuertes dientes con los que podemos masticar bien todo lo que aprendemos. Y esto es gracias a todo lo que se ha ido haciendo desde Sonsen Gampo, desde este rey tibetano. Todos estos reyes del Dharma y maestros han conseguido mantener, preservar un linaje perfecto del budismo, que es un tesoro para el mundo. Desde el punto de vista político, nosotros estamos en una situación difícil. Nos hemos encontrado con condiciones difíciles, como he dicho al principio, pero no hemos perdido nuestra fe. El pueblo tibetano tiene una gran fe. Nosotros tenemos un budismo que está presentado de una manera muy profunda, y por eso hay muchos ahora de otros países que vienen interesados, y además no encontramos a nadie que lo critique a nivel intelectual. Y esto es algo que todos nosotros hemos conseguido. Antiguamente no teníamos mucha relación con el exterior, pero ahora que vivimos en el exilio tenemos una cercanía mayor con otros países. Y en todas partes del mundo están saliendo personas que muestran gran interés por el budismo, sobre todo por la psicología, por la visión madhyamika y por la lógica. Muchos científicos están tomando interés en ello. Esto es algo que nos debe hacer sentir orgullosos a los tibetanos. Las personas que no tienen religión, o por ejemplo el Kuomintang, dentro del Kuomintang, los que tienen una visión más dura, no encuentran argumentos para criticar el budismo, porque está muy bien fundamentado con argumentos muy profundos. Las personas más del pueblo, algunos no lo entienden. En el pasado conocí bien a Mao Zedong, y él me habló sobre las teorías del socialismo, el comunismo, y cómo se pretendía ayudar a las personas y que el pueblo tuviera el poder. Y esto me parecía muy bien, todo lo que tenía que ver con mejorar la sociedad para ayudar a las personas, aunque luego en realidad no ha funcionado así. Tengo un amigo que tenía también el Premio Nobel de la Paz. No me acuerdo de su nombre. Era un Premio Nobel de la Paz. Y le gustaba mucho el socialismo. Y por ello también le gustaba China. Y en una de estas reuniones de los Premios Nobel de la Paz, algunos criticaban el Kuomintang, el Partido Comunista de China, y él se quedaba callado. Más adelante, algunos años después, nos encontramos. Y yo le pregunté, le dije, ¿a usted le gustaba mucho el socialismo? Y me dijo, ya, pero ahora ya no. Eso no es socialismo, eso es materialismo completamente. El idealismo de pensar en los demás, de pensar en el pueblo, ese es una buena ideología. Yo, por ejemplo, cuando llegué de nuevas a Pekín, dije, yo me voy a unir al Partido Comunista, al Kuomintang. Tienen esa ideología, pero realmente después no
No, no funcionó. En China hay una gran diferencia entre ricos y pobres y muchos problemas sociales. Los tibetanos habéis sostenido el budismo, el pueblo tibetano. Algunos de vosotros no a través de conocer de una manera muy profunda las escrituras, pero como mínimo utilizando la fe. Incluso los niños pequeños se postran ante las figuras del Buda. Los tibetanos tienen una fe muy estable, muy firme. Y nos hemos esforzado hasta ahora en mantener nuestra fe. Creo que en el futuro, poco a poco, tenemos que sostener el budismo acompañado de la argumentación, y esto va a hacer que el budismo se extienda poco a poco por China y también por Mongolia, Tíbet, China y Jor, que es Mongolia, por todos estos lugares. Les pido que todos ustedes se queden tranquilos, tengan una mente serena y también se sientan orgullosos de ser tibetanos y de mantener y preservar las enseñanzas del Buda. También quería decir algo más. Las personas que estén en el Tíbet, sobre todo los jóvenes, deben esforzarse por aprender bien el tibetano escrito. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, el Kangyur y el Tengyur, las palabras del Buda y las exégesis, solamente están traducidas al completo al tibetano. Podemos utilizar nuestro propio idioma, nuestra propia lengua, para aprender el budismo, y de esta manera, y para ello necesitamos interesarnos bien por aprender bien la escritura tibetana. La cultura tibetana se está poniendo, digamos, de moda también en el mundo. Hay mucho interés en el mundo por esta cultura tibetana, y esto es porque tenemos todos estos escritos en tibetano. Y esto es algo que quería pedirles hoy. Y también a los que estamos en el exilio, a los tibetanos en el exilio. Recuerdo cuando llegué a India, hablé con el pandita Nehru y él nos dijo y bueno, estuvimos hablando juntos, que dijimos que los tibetanos tenemos nuestro propio idioma y por lo tanto deberíamos tener nuestras propias escuelas. El pandita Nehru estuvo de acuerdo y nosotros construimos nuestros propios colegios, y les voy a pedir a los tibetanos que estudian en el exilio también que pongan mucho interés en estudiar bien el tibetano. Las personas de la línea dura del gobierno chino están tratando de hacer desaparecer el tibetano en el Tíbet. Por eso yo les pido que los tibetanos, sobre todo los que están en el Tíbet, sobre todo los jóvenes, pongan un interés especial por aprender el tibetano. En Serlimpa hay una escuela que desde pequeños aprenden tibetano. Y antes no había esta escuela desde pequeñitos.
Así que hay un interés nuevo. Es verdad que tenemos acentos diferentes, pero todos nosotros hablamos el mismo tibetano y leemos el mismo tibetano. Las 3 regiones tibetanas, por favor, los jóvenes, presten una atención especial por estudiar el tibetano. Luego, a la hora de hablar, pues a lo mejor algunos hablan con el dialecto de Kham, que es difícil de entender, pero la escritura es la misma. Todos leemos las mismas letras tibetanas. Y eso es lo que quería pedirles. Y esto no es porque yo tenga predilección o insistencia por el pueblo tibetano, sino porque todas las explicaciones del Buda las encontramos en el idioma tibetano. Y esto es un gran tesoro que debe hacernos sentir orgullosos. Y por ello debemos interesarnos y esforzarnos por aprender bien el tibetano. Y también tenemos que aprender, como ya hemos dicho, lógica y argumentación. Por ejemplo, el Pramanavartika es muy importante. Y también los textos de Madhyamika y de perfección de la sabiduría. Tenemos que esforzarnos por estudiar estas asignaturas. Los monasterios que están en las regiones de los Himalayas tienen que estudiar todos estos grandes textos. Es algo que siempre les pido. También aprovecho ahora para pedirlo. Interésense, por favor, por el estudio. Una vez que hemos estudiado el budismo, no tenemos por qué ser budistas necesariamente. Tengo algunos amigos científicos que se interesan mucho por el budismo y lo estudian. Muchos de ellos ponen interés especial por la psicología, pero no son budistas. Por eso yo digo que no debemos tratar simplemente con fe los textos budistas, las escrituras budistas, sino que tenemos que utilizar nuestra inteligencia. Para ello es muy importante que estudien tibetano y que aprendan bien a leer el tibetano. Necesitamos tanto la fe como la sabiduría, pero nuestra fe tiene que estar apoyada por la sabiduría. Esto es la esencia del linaje de Nalanda. Cada religión de este mundo tiene fe a su objeto de refugio, ya sean católicos, sean cristianos, sean judíos, sean musulmanes. Pero las otras religiones no tienen esta insistencia en el razonamiento. Por ejemplo, el Buda decía: monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra, no por respeto a mí. El Buda nos pedía que analizásemos sus palabras, que investigásemos utilizando la lógica. Hasta ahora, los que estamos en el exilio, estamos muy bien interesados, tenemos mucho interés y nos esforzamos por aprender bien el tibetano y estudiar el budismo en tibetano, pero yo les pido que sigan haciéndolo, que sigan manteniendo esos esfuerzos. Hoy es un día especial, el Día de los Milagros, y por eso vamos a contar algún relato de alguna historia de las vidas pasadas del Buda.
El Buda se dice que estuvo hablando con algunos tirtikas y después mostró algunas emanaciones milagrosas. Y por eso en estos días de los milagros, especialmente en este día, tenemos la costumbre de leer los cuentos de Yataka. Hace mucho tiempo, el Bodhisattva, debido a los méritos acumulados durante vidas anteriores, nació como un rey. Todos los gobernantes menores se inclinaron ante él y así gobernó en paz, sin necesidad de someter ni a su propio cuerpo ni a otros pueblos. Su derecho al trono fue reconocido universalmente y sus relaciones con otros países fueron tranquilas y equilibradas. Su tierra nunca sufría de ningún tipo de disturbios, perturbaciones o desastres, y todos sus súbditos obedecían sus órdenes sin cuestionarlas. Habiendo subyugado a sus únicos enemigos, los sentidos, y habiéndose liberado totalmente del apego a los frutos de su propio trabajo, el rey, como único objeto de la felicidad de sus súbditos, y se dedicó a esto con todo su corazón. Como un verdadero muni, hizo del Dharma el único propósito de sus acciones. También sabía que la naturaleza humana tendía a emular a los más elevados y por eso estaba particularmente concentrado en el desempeño de sus deberes religiosos. Con el fin de lograr la salvación de su pueblo, practicó la generosidad y la conducta moral. Cultivó la paciencia y trabajó para el beneficio de todos los seres sensibles. Su semblante era tan suave como sus pensamientos. Y su pueblo lo veía como una encarnación del Dharma. A ver. Es la segunda parte del capítulo 9, que su santidad no terminó en la última vez. Entonces, como quieras, dijo el Bodhisattva, y después de instruir suavemente a los pequeños sobre cómo actuar como siervos, tomó la vasija del Brahman y la volcó sobre las manos extendidas del Brahman, ratificando así el regalo. De la olla brotó agua mientras caían lágrimas de sus ojos, ojos ahora del color de los pétalos de loto rojo oscuro. Superado por el éxito de su avaricia y cargado de emoción, bueno, lo dejamos, si les parece, por aquí hoy y vamos a leer el primer capítulo de la guirnalda preciosa de Nagarjuna. Nagarjuna no tenía una gran relación con el canon Pali, pero con respecto al canon sánscrito, a él se le llama el segundo Buda. El Buda habló sobre 3 giros de la rueda del Dharma, si lo miramos desde el punto de vista del sutra que revela el pensamiento, tal y como el sutra que revela el pensamiento hace esta división de los 3 giros de la rueda.
En el segundo giro de la rueda del Dharma fue cuando el Buda explicó con profundidad cómo era la verdad de la cesación y si se podría lograr o no. Y esto lo hizo en los sutras de la perfección de la sabiduría. El segundo giro de la rueda del Dharma, en el giro de la ausencia de características. Y este es el canon sánscrito, que es el que sostuvo principalmente Nagarjuna. A mí no me gustan mucho los términos Mahayana y Hinayana. Creo que es mejor que utilicemos el canon Pali y el canon sánscrito. Y creo que, además, estos términos tienen un sentido muy rico, son muy ricos en sentido. Nagarjuna fue un maestro excepcional. No hace falta mirar los libros de historia para saber cuán magnífico maestro fue. Basta con mirar sus escritos. Si leemos sus escritos nos daremos cuenta de que era un maestro magnífico. En su exalogía sobre el razonamiento podemos ver su pensamiento en la sabiduría fundamental, en los 60 versos sobre el razonamiento y en los 70 versos sobre vacuidad. También escribió sobre las etapas extensas de los caminos y de la conducta en este texto que es el rosario de joyas o la guirnalda preciosa. El texto comienza así. A título en sánscrito, Raja Parikata Ratna Mali. El título en tibetano, Gyevola Tamchava Rinpoche y Tangwa. Homenaje a todos los budas y bodhisattvas. En primer lugar, están los versos de homenaje que dicen: del todo libre de cualquier defecto y adornado con todas las buenas cualidades, el único amigo de todos los seres, me postro ante el omnisciente. Si nos preguntamos cómo era el Buda, pues era así. Estaba libre de cualquier defecto y estaba adornado con todas las buenas cualidades. Eso significa que había perfeccionado todas las virtudes de abandono y de realización. Lo había hecho a través de la utilización de su inteligencia. Y lo hizo de esta manera. Eliminó su ignorancia utilizando la sabiduría de la vacuidad. El Buda, él mismo, acumuló las dos colecciones durante 3 incontables eones y logró todas las realizaciones y abandonó todos los abandonos. Él eliminó todas las obstrucciones cognitivas y las obstrucciones aflictivas. Y por eso estaba del todo libre de cualquier defecto y adornado con todas las buenas cualidades. Y por eso puede dedicarse al bien de todos los seres de manera perfecta y completa. Y por eso dice que es el único amigo de todos los seres. Cuando hay otros versos de homenaje que pueden ser semejantes, por ejemplo, en el compendio de cognición válida, dice: ante aquel que se volvió un conocedor válido. Esto lo que significa es que lo hizo de manera paulatina, a través de entrenarse en las etapas del camino. Por eso dice también
que estuvo acumulando las colecciones durante 3 incontables eones, después y finalmente logró la iluminación completa. ¿Y por qué es el único amigo de todos los seres? Porque ha eliminado todos sus defectos y por lo tanto puede trabajar para los seres de una manera completa. Luego la siguiente estrofa es sobre el rey. Dice: oh rey, explicaré las prácticas virtuosas para que surja en ti la doctrina, pues es en el seno de la Dharma excelente donde la práctica se vuelve posible. Esto es cierto, es así. Se lo dijo al rey Satakarni. Le dijo: rey, ¿usted quiere comprender el Dharma? ¿Y cómo es el Dharma? En primer lugar, los medios para un alto renacimiento. Luego surge el bien definitivo. ¿Qué es lo que queremos lograr con el Dharma? Como ya hemos dicho antes, en primer lugar, tenemos que estudiar mucho y hacer este proceso de estudio, reflexión y meditación para poder alcanzar y para poder hacer este proceso de estudio, reflexión y meditación necesitamos tener un cuerpo con una inteligencia suficiente. Entonces, en primer lugar, necesitamos un alto renacimiento. Tenemos que practicar los medios para lograr un alto renacimiento. Porque tras lograr un alto renacimiento, llega gradualmente el bien definitivo. El alto renacimiento es felicidad y el bien definitivo es la liberación. En suma, los medios para alcanzarlos son, de forma resumida, la fe y la sabiduría. Para lograr un buen renacimiento, lo principal es la sabiduría. Esto sería la fe en los objetos que son extremadamente ocultos. Sabemos que los fenómenos los dividimos entre obvios, ocultos o extremadamente ocultos. Los que son ligeramente ocultos los podemos comprender a través de la argumentación, a través de la lógica. Y una vez que generamos certeza sobre ellos, tenemos la fe los fenómenos extremadamente ocultos los comprendemos con una fe de confianza. Por tener fe, nos dedicamos al Dharma. Por tener sabiduría, comprendemos bien. De estas dos, la sabiduría es principal y la fe es su requisito previo. Para poder tener una fe firme, podemos utilizar las teorías de simplemente escuchar las enseñanzas, como en otras religiones, por ejemplo, cuando se habla de un Dios creador. Por tener sabiduría comprendemos bien. De estas dos, la sabiduría es principal y la fe es su requisito previo. De quien no transgrede el Dharma debido al deseo, al odio, al miedo o a la ignorancia, se dice que tiene fe y es un recipiente supremo para el bien definitivo. En primer lugar, generamos la sabiduría que surge del estudio, después la que surge de la reflexión y después la que surge de la meditación. Por eso dice: quien tras analizar bien todas sus acciones de cuerpo, habla y mente, identifica cuáles lo benefician a él y a otros y las efectúa siempre, ese es un sabio. En primer lugar, tenemos que refrenarnos de perjudicar a los demás y, en segundo lugar, entrenarnos en ayudar a los demás. Y para ello tenemos que practicar la paciencia y refrenarnos, en primer lugar, como hemos dicho, de dañar a otros, y esto lo podemos hacer
mediante refrenarnos de 10 acciones negativas. Y después a practicar 3 abandonos correctos y 3 actividades extra. Entonces, estas son las 16 actividades para lograr un alto renacimiento. En primer lugar, vemos cuáles son las que hay que abandonar. No matar, no robar, renunciar a las mujeres ajenas, refrenarse de mentir, de las palabras que siembran discordia, de las palabras agrias y de las charlas sin sentido. También la ausencia de envidia y malicia. Y el abandono de la visión nihilista conforma los 10 acciones de acción positivos. Sus opuestos son negativos. A esto añadimos otras 3 faltas que debemos evitar. No beber alcohol, ganarse la vida de forma honesta, no dañar y no dañar. Y, por ejemplo, y después dice obsequiar con respeto. Esas son 3 acciones a adoptar. Debemos que, cuando obsequiemos, por ejemplo, si damos dinero a un mendigo, debemos hacerlo con respeto, no con desprecio. Después está honrar a quien lo merece y el amor. En esto se resume el Dharma. La mera mortificación del cuerpo no constituye Dharma, puesto que no implica dejar de dañar a los demás ni entraña beneficio alguno para ellos. Aquí, en la estrofa número 10, habla de no beber alcohol. Los que tenemos el voto de Pratimoksha, no debemos beber alcohol. Recuerdo que Lama Ling Rinpoche, una vez, según me contaron, estaba en Magleod Ganj y hubo un señor mayor que vino a tomar los votos de liberación individual de Pratimoksha con él. Y Ling Rinpoche le dijo, no debe usted beber alcohol. Tiene usted que dejar de beber alcohol. El señor mayor le dijo, no voy a poder dejar el alcohol. Ling Rinpoche le dijo, bueno, no se preocupe, pues beba poquito, no beba mucho. Ling Rinpoche, tuvo en cuenta las circunstancias reales, porque si aquel señor que no podía dejar el alcohol se le hubiera dicho que tenía que dejarlo por completo, no hubiera tomado los votos de Pratimoksha. Así que aquí dice no beber alcohol. Tendremos que dejar el alcohol. Pero si no podemos dejarlo del todo, debemos tomar poco. Algunas personas, por ejemplo, a lo mejor están de mal humor y si toman un poquito de alcohol se quedan tranquilas. Tienen una buena razón para tomar alcohol, pero si toman mucho más, entonces se emborrachan y se pelean con otras personas. Por eso digo, si no pueden dejar el alcohol, por lo menos tomen muy poquito. Después, ganarse la vida de forma honesta, no de forma deshonesta. La mera mortificación del cuerpo, nosotros tenemos algunas costumbres de, por ejemplo, ayunar, pero solamente con esto no es Dharma. Como pone aquí, la mera mortificación del cuerpo no constituye Dharma, puesto que no implica dejar de dañar a los demás, ni entraña beneficio alguno para ellos. Por ejemplo, el volverse vegetariano o ayunar.
Quienes no respetan el gran sendero del Santo Dharma, que enseña la generosidad, la ética y la paciencia, y afligen sus cuerpos desviándose del camino para seguir un sendero semejante al del ganado, estos seres se involucrarán por mucho tiempo en los insufribles pastos de la existencia cíclica. ¿Por qué tenemos que evitar las 10 acciones negativas? Porque realmente nos enfrentaremos a grandes peligros si mantenemos estas acciones negativas. Serán negativas para nosotros y para los demás. Por eso dice aquí, quienes no respetan el gran sendero del Santo Dharma que enseña la generosidad, la ética y la paciencia, y llegan y se desvían para seguir un sendero semejante al del ganado, se involucrarán mucho tiempo en los insufribles pastos de la existencia cíclica. Lo que hacemos es buscar nuestra propia ruina. Una vida corta proviene de matar, de la violencia, perjuicios frecuentes. El robo nos traerá la ruina financiera y el adulterio enemigo. Es cierto que si nos acostamos con personas que tienen pareja, otras personas se van a enfadar, sus parejas se van a enfadar. Las mentiras no les gustan a nadie. Incluso los animales desconfían de nosotros si los mentimos. Y si somos honestos con ellos, se acercan más a nosotros. Decir mentiras provoca calumnias. Sembrando discordia, perdemos amigos. Es cierto, si estamos siempre enfadándonos y creando discusión, la gente se aleja de nosotros. Las palabras agrias ocasionan que escuchemos lo irritante y las vanas suscitan el descrédito. La codicia destruye nuestras esperanzas. Los pensamientos maliciosos nos infunden miedo. Las visiones incorrectas originan malos enfoques y la bebida confunde nuestra mente. Del no dar deviene pobreza. De un medio de vida incorrecto, el fraude. De la arrogancia, un mal linaje. Y de la envidia, la falta de carisma. Si nosotros practicamos estas 16 prácticas para lograr un alto estado, el resultado es que vamos a lograr un alto renacimiento en el cual vamos a tener una inteligencia suficiente para poder seguir en nuestro camino de estudio, reflexión y meditación. Eso es lo que dice aquí también. El odio provoca un mal color. Por no preguntar al sabio, quedamos necios. Para los humanos, antes de todos estos frutos, acaece una mala transmigración. Por cada no virtud hemos expuesto los frutos que madura. Para todas las virtudes los frutos son los contrarios. El deseo, el odio, la ignorancia, las acciones que estos originan son no virtudes. Las ausencias de deseo, odio e ignorancia, las acciones que estas originan son virtudes. De las no virtudes proviene todo padecer, así como también todo mal renacimiento. Toda buena transmigración y la felicidad en todas las vidas provienen de las virtudes. Apartar nuestro cuerpo, habla y mente de todo lo no virtuoso y aplicarlo siempre a las virtudes, el Dharma se expresa en estos dos aspectos. Estas son las 16 prácticas para lograr un alto estado. Y más adelante viene la parte en la que habla de cómo lograr el bien definitivo, de cómo lograr la liberación, la omnisciencia. Y aquí es donde habla sobre la vacuidad. Pero ahora no hace falta que hablemos sobre esto. Mis amigos del Dharma, de Ladakh, me pidieron que guiase una ceremonia de generación de bodhicitta. Los seguidores de Buda, lo que tenemos que hacer principalmente es ser buenas personas.
Si somos buenas personas, eso va a ser bueno para nosotros. Si somos malas personas, vamos a tener que enfrentar las consecuencias negativas de ello. Y eso es lo que tenemos que explicar. En la ceremonia de bodhicitta dice, para lograr el bien propio y ajeno, genera bodhicitta. Para poder alcanzar un buen renacimiento y para poder tener una buena inteligencia y para poder seguir con nuestro proceso, necesitamos tener un buen corazón. Y el mejor es la bodhicitta. Si meditamos en la bodhicitta, si meditamos en el altruismo, por naturaleza, vamos a convertirnos en seres que puedan ayudar a todos los demás, que estén en disposición de poder ayudar a todos. Los seres humanos somos animales sociales y dependemos de nuestro grupo para sobrevivir. Y por ello es muy importante para nosotros que nuestra sociedad sea cariñosa, sea humana. Los científicos hoy en día dicen que los seres humanos son animales sociales y que de todos los animales sociales, desde los animales más pequeños, necesitan de su grupo para sobrevivir y por lo tanto cuidan a su grupo. Los seres humanos no somos diferentes en esto. Necesitamos a nuestro grupo y por eso es muy importante que nos preocupemos por los demás, que respetemos a los demás, que nos cuidemos unos a otros. Es muy importante que nos llevemos bien unos con otros para nuestra propia felicidad, para nuestra propia supervivencia. Por eso el ritual dice, para lograr el bien propio y ajeno generaré bodhicitta. Con la bodhicitta nosotros tenemos una mente tranquila, serena. Y además, como resultado, vamos a lograr una buena reencarnación vida tras vida. La mejor mente es la mente de altruismo, de ayudar a los demás. Si ayudamos a los demás, si tenemos un corazón cálido, vamos a tener una buena reencarnación y vamos a ser felices. Nosotros vamos a estar tranquilos. Por eso dice, para lograr el bien propio y ajeno, generaré bodhicitta. Una vez que generamos bodhicitta, seguimos entonces, tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados. Entonces, semejante a lo que dice en el modo de vida de los bodhisattvas. Si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Por eso, yendo de felicidad en felicidad, montado en el caballo de la bodhicitta que elimina toda pena efectiva, ¿qué sabio podía desanimarse? Hace falta decir más. Los infantiles se ocupan de sí mismos. Los munis obran por el bien ajeno. Mirad la diferencia entre ellos. Todas las personas que crean problemas en este mundo, les pasa esto. Ellos mismos no son felices. Les pasa esto que dice Santideva: si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Pero también dice, cualquier alegría que haya en este mundo viene de desear que los demás sean felices, y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. Hoy, frente a todos los protectores, invito a los transmigrantes al estado de Sugata y hasta entonces a la felicidad, que dioses, semidioses y demás se alegren.
Tenemos que eliminar la idea de ganancia propia y de derrota de los demás, de ganar sobre los demás. Hay unos versos de alabanza que me parecen bastante risibles porque no hablan, porque parece que hablan en este sentido de ganancia y pérdida. No tenemos que hacerlo así. Nosotros tenemos que pensar solamente en beneficiar a los demás, en beneficiar a los miembros de nuestro grupo humano, beneficiar a los demás seres en general. Para hacer la generación de la bodhicitta, vamos a visualizar frente a nosotros a Buda y a los infinitos Budas, igual que dice la súplica del Buda, en la cual se habla de los innumerables Budas. Podemos visualizar a Buda en el aspecto del cuerpo de emanación suprema. Nosotros ahora no podemos ver este cuerpo de emanación suprema. Desde que nació hasta ahora han pasado más de 2.600 años y sus bendiciones han permanecido con nosotros en la forma de nuestros amables maestros. Eso también lo explica en los versos de súplica. Nosotros ahora podemos escuchar las enseñanzas del Buda y tenemos ejemplos que seguir desde que Buda pasó al Paranirvana hasta ahora, gracias a los amables maestros, los que mantienen las actividades iluminadas de la palabra del Buda son los maestros del linaje y también los visualizamos frente a nosotros, todos los linajes de los maestros, desde Buda Sakyamuni hasta nuestro maestro raíz. Y frente a ellos vamos a generar bodhicitta. Desde el Buda Sakyamuni hasta nosotros ha habido este linaje a través de los maestros y nosotros podemos practicar el budismo gracias a su actividad iluminada de la palabra, gracias a sus enseñanzas. Se ha ido la luz. No sé si se me oirá.
Y si puede, póngase de rodillas para seguir esta recitación. Las personas que tengan problemas en las rodillas no tienen que ponerse de rodillas. Pensamos, como hemos dicho, que Buda Sakyamuni y todos los maestros amables de los linajes, distintos linajes, están frente a nosotros, todos los maestros de los que hemos estudiado, escuchado enseñanzas. Los visualizamos a todos bien y pensamos que nosotros vamos a desarrollar una bodhicitta tal y como la que tienen ellos, exactamente, y que solamente vamos a beneficiar a las enseñanzas del Buda. Y que vamos a ir progresando a través de los caminos de la acumulación, de la preparación, de la visión, de la meditación y de no más aprendizaje para lograr finalmente el estado de omnisciencia. Generamos una gran aspiración en nuestra mente y pensamos, en esta ocasión he logrado un renacimiento humano, me he encontrado con las enseñanzas y voy a practicar todos los días de manera unificada, con mucho esfuerzo. Podemos decirlo como lo dice Chandrakirti al final del capítulo 6, que dice así: mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como un mirobálamo en la palma de su mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. También, empujado por el viento de la virtud, va al más allá supremo del océano de las cualidades de los victoriosos. Tenemos que pensar que somos nosotros mismos que con estas alas blancas del ser en sí lo convencional extendidos vamos a llegar al océano de cualidades de los victoriosos. Y con esta idea vamos a repetir la recitación. Voy por refugio a las tres joyas. Confieso todas mis faltas. Me regocijo en la virtud de los seres. Sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Para lograr el bien propio y ajeno, generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas, pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Esta ha sido la primera recitación. En la segunda recitación vamos a intensificar nuestra bodhicitta y nuestra fe. Y vamos a pensar, ustedes, los budas, han logrado todas las virtudes y han eliminado todos los defectos y han logrado la iluminación gracias a seguir los caminos y a su esfuerzo. Y yo también voy a hacer lo propio. Que yo también pueda beneficiar a todos los seres de manera
espontánea como los budas. Voy por refugio a las tres joyas, confieso mis faltas. Me regocijo en la virtud de los seres. Sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Para lograr el bien propio y ajeno, generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, y tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas, pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Esta ha sido la segunda recitación. En la tercera recitación, cuando digamos puede iluminarme para beneficiar a los seres, pensamos, no voy a iluminarme para mí mismo, sino que va a ser únicamente para ayudar a todos los seres. Generamos esta determinación de ayudar a todos los seres. En esta tercera recitación, voy por refugio a las tres joyas, confieso todas mis faltas, me regocijo en la virtud de los seres, sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Para lograr el bien propio y ajeno, generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas, pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Esto ha sido la conclusión del voto, de la recitación de la toma del voto de Bodhisattva. Los creyentes de Ladakh me habéis pedido que hiciéramos esta recitación de la toma del voto de Bodhisattva. Y con esto hemos concluido esta parte. Por favor, piensen en la bodhicitta. Piensen que necesitan la bodhicitta, pero que para poder lograr la budeidad, lo más importante es que necesitamos comprender la vacuidad. Todas nuestras emociones nocivas se basan en la noción de existencia verdadera. Y la noción de existencia verdadera solo vamos a poder atacar utilizando la comprensión de la vacuidad, aunque por supuesto tiene que estar acompañada de la bodhicitta para que logremos la budeidad. Yo recito muchas yogas de la deidad. He asistido a muchas iniciaciones. Tengo iniciaciones de Guyasamaya, de Heruka, de Yamantaka. Todos los días recito estos rituales tántricos, pero mi práctica principal es la bodhicitta y la vacuidad. Creo que hay un cuento, no sé si es de Trungpa. Trungpa, me parece que fue Trungpa el que hablaba de la división entre los tres linajes, el linaje extenso, el profundo y el bendecido. El extenso se refiere a la vacuidad, a la bodhicitta, el profundo a la vacuidad, y no hay nada mejor que este linaje profundo para eliminar las emociones nocivas. Así que no creo que haya que hablar de un linaje separado que fuera el linaje bendecido que se refiere al Tantra. No hay una práctica más allá de la del linaje extenso, que sería la bodhicitta, y la del linaje profundo, que sería la vacuidad. También hay la división entre las enseñanzas comunes y las personas específicas. Buda explicó los caminos extensos y profundos para nosotros, para que los practicásemos. Entonces, bueno, hemos terminado con esa parte de lo que habían pedido los de Ladakh. Entonces creo que hemos terminado ya con estas tres tareas principales que teníamos. Por favor, tengan en cuenta que el Dharma no se refiere a algo externo, sino a tener la unión del método y la sabiduría en nosotros, en nuestra mente. Por favor, tengan esto en cuenta. Ustedes, los de Ladakh,
Creo que ya hemos terminado lo que habían pedido, ¿verdad? Sí. Entonces ahora creo que hay algunas oraciones de conclusión de las enseñanzas, así que procedan con ello. Rangi zowa yanda we senje bamba jabe ju yure demba baju bodo bomo juma da no da langi jeda yure jangju cheda we demba yure baju dage sanji rasa je nyede bada ne chanso demba yure baju El omnisciente Sakyamuni, pariente del Sol, cuya esencia son los cuatro cuerpos, Amitabha, Amitayos y el Supremo, Arya Avalokitesvara, Manjusiri, Vajrapani, la tara de ceño fruncido, los victoriosos y sus hijos, los bodhisattvas, los 7 grandes patriarcas, los 6 ornamentos, los 2 supremos, los 80 mahasiddhas, los 16 arhats y todos aquellos que solo piensan en beneficiar a la doctrina y a los seres, el Ser Supremo y todos los bodhisattvas, por favor, escuchen. El Supremo Muni, tras completar las 2 colecciones de sabiduría y mérito durante incontables eones, perfeccionó todo conocimiento y compasión y habilidad por el poder de su verdad, que la completa doctrina del vencedor florezca durante mucho tiempo. Los pioneros que abrieron primero la puerta para la luz del Dharma, la tierra de las montañas nevadas, Shantaraksita, Padmasambhava y Trishon Dechen, los traductores, panditas, vidyadharas y discípulos, por el poder de las aspiraciones de todos ellos, en la doctrina del victorioso florezca durante mucho tiempo la tierra de las nieves. El palacio enjollado de las enseñanzas extensas del Buda contiene, brillando con luz radiante, los grandes tesoros de la profunda sección de las sadhanas y de la profunda y extensa esencia del corazón. Que la doctrina del victorioso florezca durante mucho tiempo en la tierra de las nieves. La vasta esencia de la pureza primordial de la luz clara abarca por completo todos los fenómenos del samsara y del nirvana. Este vehículo cumbre es el método que conduce a la ciudad de Samantabhadra. Que la doctrina del victorioso florezca durante mucho tiempo en la tierra de las nieves. Los linajes de la visión profunda y la práctica extensa, el tesoro de la enseñanza completa sostenida por Atisa, esa tradición de instrucciones que viene a través de Tontompa. Que la doctrina del victorioso florezca durante mucho tiempo en la tierra de las nieves. Ande lama namge tashi shoy tu babo la buda sede jean bedel de ma she lo tam she la buda sede yeda lazo namge tashi sho oy chojo la genze ragone chojo choge go Rogo chojo rogo yonso yaze chojo sangye namge tashi shoi kala jibe nejo damana meshe zireng dodo jen ruba bola maye bushe jen deson kanje zo tashi shoi munze choden dege chengaru chebe kansa la bushe yo shege sheba ye che yo sume so tashi shu tuwe waju bande la ma da luwa mebe jable kunjo so tode suma ne so kante yeme sha yebe mo kaden da seje jawe namga che son sushen jubla dunbe samba ye tode ya zube do yure ne she chile chojo gyaba sho lava sumde morme zemba Yube soge nebe yonga Bado yeru jave sede bado de jojo yebe dashi Shu Oinde ne arendo Oinde ne so nyene
Por las dos colecciones, vastas como el espacio, que he acumulado esforzándome en esta práctica durante mucho tiempo, que me convierta en el Buda principal, guía de a todos aquellos cuyo ojo de sabiduría de la mente esté cegado por la ignorancia, hasta que alcance ese estado que esté respaldado por la compasión de Mayusiri durante todas mis vidas, encuentre el mejor de los caminos graduales completos de las enseñanzas y complazca a todos los Budas con mi práctica, con medios hábiles, motivado por la poderosa fuerza de la compasión, que despeje la oscuridad de la mente de todos los seres con los puntos del camino, tal como los he reconocido, y mantenga las enseñanzas de Buda durante mucho tiempo. Donde no hayan llegado las enseñanzas más preciosas, o allí donde tras llegar hayan declinado, que con gran compasión y una mente fervorosa revele este tesoro de felicidad y ayuda. Que el camino gradual a la iluminación, que ha sido bien establecido por la maravillosa actividad de los conquistadores y sus hijos, se desarrolle también en la mente de aquellos que desean la liberación, y que las oraciones de los conquistadores se lleven a cabo durante mucho tiempo. Que todos los seres humanos y no humanos tengan las condiciones propicias para practicar el camino excelente. Que estén libres de obstáculos y no se aparten nunca en ninguna de sus vidas del camino más puro alabado por los Budas. Siempre que alguien se esfuerce por actuar de acuerdo con las 10 prácticas virtuosas Mahayana, que esté asistido por los poderosos y que los océanos de prosperidad se extiendan por doquier. Bueno,
dime quién ve. Ampo ya, ampeya. 다 사서 Avalokitesvara.